Shalom, bienvenidos al Ministerio Sabiduría en la Torá y me alegro de nuevo comenzar a retomar algunos de los estudios. Como saben, he estado un poquito ocupado y he estado viajando y estudiando otras cosas. Ah, Después que vine de Turquía y Grecia, me estaba con una situación con mi mamá. Ya ella está, gloria a Dios, mejorando un poquito más estable, pero todavía seguimos tratando de ayudarla y facilitarle algunas cosas que todavía ella necesita. Así que ah, no he podido continuar los estudios del libro Apocalipsis en la secuencia que quería por los viajes a Turquía, Grecia y después Israel. El curso del templo está un poquito atareado, pero voy a continuar a hacerlos, pero no creo que voy a hacerlos toda la semana. Tengo que hacer probablemente un estudio regular y después el capítulo, porque estoy entrando en unos capítulos del libro Apocalipsis, la cual requiere un poquito de más ah, entendimiento. Por ejemplo, quería enseñar del capítulo 9 hoy, pero me di cuenta de la gran simbología y algunas a géneros literarios que se encuentran en el capítulo 9. Quiero compartir lo que representaban esos símbolos en el primer siglo. Y cuando comienzo a leer, era un poquito más de lo que me sentía cómodo de compartir con ustedes el día de hoy. Así que lo que voy a hacer es hablar de un tema que pienso que es muy importante porque se está entrando, ya entró dentro de, de nuestros rangos lo que es el antisemitismo. Yo sabía que iba a llegar eventualmente al mundo latino y ya llegó. Se está levantando básicamente un pensamiento de en contra del pueblo de Israel, de la tierra de Israel y lo que es el gobierno de Israel. Y están utilizando versículos del libro de Daniel y Isaías 66 para hablar en contra del templo. Por ejemplo, tuvo una entrevista con una persona que fue muy rudo, por cierto, y el único tema que él tenía era Isaías 66 y usando Daniel con lo que Yeshua dijo acerca de el templo, con una roca no estará, una piedra va a ser destruida, todo el templo va a ser destruido. Y cuando estoy en el tema, él no me permitió que yo contestara, por cierto, pero cuando estoy en el tema, yo pensando, pero lo que está hablando él está fuera de contexto. Entonces yo digo, wow, qué interesante. Juan y yo comenzamos a buscar acerca de el contexto de, de lo que está diciendo. Y nos dimos cuenta rapidito, no nos tomó mucho tiempo, de lo que está hablando a ese Isaías en una cosa, el contexto de lo que habla la palabra abominación, desoladora, lo que habla Isaías es una cosa, y lo que está hablando a Daniel está hablando de otra cosa. Usan la misma palabra en hebreo, pero la connotación es diferente, basado en el contexto del texto. Y eso es algo que es importante que usted considere, que la razón por la cual estudiar el hebreo es tan importante. Porque a veces lanzamos palabras en hebreo y no nos damos cuenta que basado en la puntuación, la estructura del capítulo, la secuencia de la información, se está aplicando esa palabra de una forma específica. Y por ende hay muchas palabras en hebreo que cuando las lees en español, la traducción es diferente, aunque es la misma palabra, porque él es el traductor tratando de buscar la secuencia de qué significa ese texto al idioma natal que usted tiene. El problema es el contexto histórico, cultural, que va detrás de esas palabras que muchas veces nosotros no consideramos. Lo que vamos a hacer hoy, básicamente, es tratar de explicar el contexto de esas palabras, utilizando, ya usted sabe, como nosotros trabajamos acá, con el contexto cultural e histórico, usando la metodología. Lo hice en inglés, el estudio el domingo, pero honestamente, una de las palabras la expliqué bien, pero no di un detalle que conociendo a la persona iba a escuchar ese estudio y se iba a basar en ese detalle que es insignificante para muchos, pero para él, como lo conozco, iba a ser un punto de partida para argumentar. Y decidí hacerlo de nuevo en español y en inglés, para que ustedes puedan confrontar este tipo de ideología que está completamente desasociada con el templo y con su contexto. Entonces, la pregunta es, ¿el altar de Dios es una abominación? Y la razón por qué menciono esto es porque
La partida de este tipo de enseñanza va a raíz de estos versos sin entender el contexto del templo, la legalidad del templo y del altar. Y es importante que nosotros nos equipemos con la información correcta para cuando nos traigan este argumento, que es por naturaleza de la teología del reemplazo. Todavía es el remanente de la teología del reemplazo que todavía está prevalece dentro de lo que es supuestamente raíces hebreas. Entonces, tenemos que ser honestos con la información y nosotros buscar el argumento correcto. Dame un segundo. El argumento correcto bíblicamente, validando nuestros puntos. Y no hay que entrar en un detalle, solo en un debate, solamente presentar la información. Entonces, ¿es el altar una abominación? Déjenme hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo es posible si a Isaías profetizó cierto tiempo de la historia y habla en contra, supuestamente habla en contra del templo, como estas personas están diciendo? Y citan Isaías 66 como en el contexto de que Dios odia al templo, el mismo templo que Dios mismo ordenó, que ellos santificaron y purificaron, los sacerdotes hicieron eso al templo, el tabernáculo, que Dios envió a purificaran a los hijos de Aarón y a los levitas, que purificara los utensilios y el altar, todas las instrucciones del libro levítico para evitar que una persona entrara a los lugares santos. ¿Cómo es posible que ahora tenemos el libro de Isaías, que fue profetizado cierto tiempo en la historia y lo vamos a investigar hoy, y después Ezequiel o Daniel más tarde, especialmente Daniel, que ocurrió mucho tiempo más tarde, cuando ya estaban en Babilonia? Recuerda, Isaías fue antes del exilio. Tenemos que entender eso. Ese detallito nada más nos ayuda a entender, porque cuando usted estudia, le voy a hacer una pregunta, cuando usted estudia a los profetas, ¿cuántos de ustedes mira la línea de profetas para ver en qué tiempo, quiénes eran contemporáneos, en qué tiempo vivieron, a qué reino le predicaron o profetizaron? ¿El reino del sur, Judea, o el reino del norte, Israel? ¿Fue un profeta antes o, o después de la división del reino? ¿Fue un profeta antes o después de la diáspora a Babilonia o después o a Siria? Es importante que entendamos estas cosas. Porque cuando el profeta venía durante cierto tiempo está lidiando con la situación del pueblo de Israel en ese momento. ¿Ok? Está mirando al futuro, pero está lidiando con la desobediencia del momento. Entonces nosotros como creyentes y que estamos leyendo esta narrativa, no podemos aplicar una narrativa que no fue aplicada, que no fue dicha a nosotros. Vivimos en la diáspora, pero no por razón de lo que vivió Israel en la diáspora, porque nosotros entramos a las raíces o entramos a la Torá hace poco tiempo. Quiere decir que la audiencia original no somos nosotros. El problema es la desconexión con el contexto de la audiencia, de la audiencia donde se encontraba, cuál era el problema. Y por eso tenemos tanto, como decimos en Puerto Rico, revolú, un desastre teológico. Personas agarrando una cosita de aquí que fue dirigida a un pueblo específico y ahora la aplican como si fuera para ellos hoy día, fuera de su ámbito original, sin entender el ámbito original. Entonces, ellos lo justifican diciendo, no, porque esto se aplica para mí hoy. El mandamiento sí, pero puntos históricos que ocurrieron en la vida de Israel por obediencia o desobediencia del mandamiento, eso no. Esa es la narración acerca de cómo ellos lidiaron con esa situación en ese momento, las consecuencias de la obediencia y arrepentimiento y las consecuencias de la rebelión y la dispersión. Pero el principio del mandamiento se aplica en todas las generaciones. Justicia, bondad, honor y vergüenza, obediencia al convenio, juramento, todas estas cosas prevalecen a través de la historia, pero la consecuencia en ese momento, como les ocurrió a ellos, es un poquito variado como nos puede ocurrir hoy día. ¿Ok? No, espero que eso haya tenido sentido. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia. Y después yo voy a usar un contexto que ya usted entiende,
me ha escuchado hablar 1000 veces, pero después le voy a entrar al texto en Isaías 66:3 y Daniel 9:27 al 29. Voy a repetir, el punto del estudio va a ser abrir con un punto histórico del origen del libro de Isaías y Daniel. Vamos a buscar el tiempo para hacer una separación de los eventos y lo que está ocurriendo. Después voy a citar los versículos que validan el sacerdocio, el altar, todas estas cosas que necesitamos probar bíblicamente para entonces poder entender lo que dice Isaías 66:3 y Daniel capítulo 9, versículo 27 al 29. Si no entendemos el ámbito de bíblico o el contexto que histórico, geográfico, profético, después cuando leamos el libro de Mateo, no vamos a entender por qué Yeshua habló acerca de la abominación desoladora. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de abominación? Hay diferentes palabras en la Biblia que se usan para abominación, mínimo como tres, pero hay dos específicamente, ¿ok? Y hay una que si se usa en el contexto correcto, puede implicar las dos. ¿Me explico? Hay una de ellas que te voy a enseñar, que se encuentra en el libro de Isaías 63:3, y también se encuentra en Daniel. Usa la misma palabra para desolación o abominación. Pero el contexto como se usa esa palabra, basado en lo que está alrededor del capítulo, puede significar otro uso de la misma palabra en hebreo. ¿Me están siguiendo? Pongan sí o no si me están siguiendo. Es importante. En el chat, en comentarios. Ok. Son dos palabras que vamos a mirar. Eso lo vamos a hacer después del punto histórico, de la evidencia bíblica, y después vamos a analizar el texto para poder entender esto. ¿Ok? Gracias por regresar de nuevo. Hace tiempo que no hacía una clase con ustedes y yo entiendo que como hace tiempo la gente ya no se está acostumbrando a reunirse en la mañana a las 10 los miércoles, pero le hago una invitación que comparta con los hermanos. Por favor, tomen un segundo. Y si usted tiene el link que yo le pasé, puede hacer un clic y darle like. Puede agarrar un clic aquí mismo. Se lo pongo acá. No, eso es lo que quería. Um, Deme un segundo. Le pongo acá la invitación del Zoom. Está aquí en los mensajes. Si quiere, hágalo un copy, póngalo en las redes y invite a otras personas para que vengan sus amigos. Porque creo que este estudio es importante. ¿Ok? Toma un segundo, un minuto para hacer eso. Así la gente pueda entrar poco a poco. Entonces, lo que quiero hacer es un estudio de cómo podemos nosotros, por ejemplo, los del camino, combatir lo que es el antisemitismo dentro de raíces hebreas. Es importante que nosotros como creyentes podamos ser equipados con la información correcta para nunca dejar de apoyar al pueblo de Israel, al Dios de Israel, a la tierra de Israel y menos rechazar al Mesías de Israel, porque nosotros tenemos que serle fiel a Yeshua como nuestro amo y al que Dios puso como control de su reino, que es el Mashiach. Así que vamos a hablar acerca de la historia. ¿Cuándo fue escrito el libro de Isaías y el libro de Daniel? ¿Por qué es importante esto? Porque entonces sería ilógico que una persona use el libro de Isaías fuera de su tiempo y espacio para hablar de una profecía y apuntar el dedo al templo, aunque sabemos que el libro de Isaías apunta a lo que es la era mesiánica. Entiendo. Pero usted tiene que considerar, es una nueva creación. Los escritores del libro de Isaías te dicen que Isaías es un libro de nueva creación, es el libro más citado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Pero tienen que considerar esto, que Isaías profetiza, después está hablando para la era mesiánica, o de un sábado al otro, te está diciendo algunas cosas que van a ocurrir proféticamente. Pero después viene el libro de Ezequiel. Fue escrito mucho tiempo más tarde. Y en ese libro de Ezequiel, entonces hay una visión del mismo Dios, hablando a Ezequiel, de que va a haber un templo. Entonces, ¿cómo es posible que Isaías pueda contradecir a Ezequiel? Entonces, después está Daniel. Daniel está en Babilonia y está profetizando cuando hace un gran arrepentimiento para regresar.
¿ok? Y Daniel apunta a un evento futuro que ocurrió en el tiempo de Antíoco. Yeshua ahora está utilizando eso como un punto de partida, porque después, 40 años más tarde de la muerte y resurrección de Yeshua, ocurre la abominación desoladora, que es la destrucción del templo por los romanos, y cuando los romanos pusieron un templo de Júpiter en el lugar santo donde el templo estuvo. Más tarde, en el tiempo bizantino, ocurre también lo mismo. Ponen unas iglesias y después más tarde, en el tiempo del Islam, ponen el Domo del Oro. Eso es la desoladora. Entonces, lo que tenemos que investigar es cómo es que utilizan la palabra abominación en el libro de Isaías versus el libro de Daniel, cuál es el contexto para entender de qué nos habla Isaías versus de qué nos apunta el libro de Daniel, la cual Yeshua estaba hablando. Entonces, Isaías estaba hablando en contra del templo o cuando leemos del capítulo 63 en adelante, está hablando acerca de cómo presentarnos delante del Eterno de una forma honesta, de corazón contrito y humillado, de un arrepentimiento verdadero cuando se traían las ofrendas, o si lo hacían por hipocresía. ¿Era eso lo que estaba atacando el Mesías a Dios a través del profeta? ¿Estaba atacando la intención del corazón que estaba separado de Dios? Si leemos el libro de Isaías completo, ese siempre ha sido el problema, que a Israel le alababa con los labios, pero no con el corazón. En Daniel vemos una diferencia, que la misma palabra que utiliza el libro de Isaías para abominación, desoladora o abominación, se usa también en el libro de Daniel, pero con la connotación y la definición de una profanación del espacio sagrado. En Isaías tiene que ver con la actitud y el corazón de ofrecer en el templo, que Dios no quiere que tu corazón esté removido de la intención para adorar a Dios. ¿De qué te sirve traer una ofrenda perfecta en todo lo que te requiere el libro levítico, pero tu corazón es corrupto e inmoral? Por eso los académicos le dan el entorno a la palabra hebrea en Isaías 66:3 como el contexto de Toevá, que es el contexto moral, versus que en Daniel capítulos 9, versículos 27 a 29, te está hablando de la misma palabra hebrea, pero en el contexto de una abominación, no necesariamente moral individual de una persona, pero una abominación de una impureza de un ídolo y abominaciones de pureza del espacio sagrado. No sé si me siguieron en esa. Dígame si me captaron ahí. Porque esa es la clave. ¿Están conmigo? Yo los extrañé, me extrañaron. Hace tiempo que no nos reuníamos y queremos volver de nuevo a nuestro flow, a fluidez de los miércoles en la mañana, pero con tantas cosas que están ocurriendo y moviéndonos y viajando, porque los viajes míos ahora, gracias a Dios, se están multiplicando. Yo espero que algún día pueda ser invitado a su área también para su congregación. Vamos a entrar a la información aquí rapidito y comenzar a hablar acerca de la historia del libro de Isaías y el libro de Daniel. Entonces, los libros de Ezequiel e Isaías concentrados en su fecha de composición, ubicación y propósito, ¿ok? Motivo de su escritura. El libro de Ezequiel es importante porque el contraste es Ezequiel y también Daniel. ¿Ok? Vamos a comparar, quiero comparar con Ezequiel primero. ¿Por qué? Porque Ezequiel es durante el exilio babilónico versus Daniel, perdón, versus Isaías no lo era antes de la dispersión. Tenemos que ubicar los tiempos y los espacios para entender la profecía. Dice, la fecha de composición entre el año 593 al año 571, durante el exilio babilónico. El libro registra visiones que datan de años específicos del exilio del rey Joaquín. Ezequiel 1:2 habla acerca de eso. En aquel día 5 del mes, en el año quinto del destierro del rey Joaquín. La ubicación en Babilonia, específicamente en la región de Tel Aviv, cerca del río Quebar. ¿Ok? Lo dice la Biblia. Ezequiel estuvo entre los judíos exiliados en el año 597.
El propósito y motivo de la escritura, llamar a la comunidad exiliada al arrepentimiento y explicar por qué Jerusalén fue destruida. Enfatizar la responsabilidad la responsabilidad personal, el capítulo 18, que habla acerca de eso. Comunicar esperanza y restauración, incluyendo regreso a la tierra, uno. Un nuevo corazón y espíritu, Ezequiel 36. La visión del nuevo templo, Ezequiel 40-48. Interesante, arrepentimiento, un nuevo corazón y espíritu y el templo. Eso es un protocolo bíblico. El arrepentimiento en Egipto, ¿ok? Después un nuevo corazón creyendo en Dios, caminando hacia el monte Sinaí y después el tabernáculo. El mismo propósito que ocurrió siempre es lo mismo que Dios requería en el desierto está ocurriendo en la tierra de Israel. Afirma la soberanía de Dios e incluso en el exilio y entre las naciones. El libro de Isaías, ¿cuándo fue escrito? Oigan, este fue escrito aproximadamente del año 593 al 571. Es el libro de Ezequiel. El libro de Isaías, que es la cual se está utilizando para poder engañar a la audiencia a que el templo no está vinculado, que no está santo por el Eterno, usan estos textos. Isaías, tradicionalmente en el siglo 8, antes de la era común, en el año 740 al 700. La ubicación Jerusalén, que son los primeros 39 capítulos. Babilonia o contexto del exilio, supuestamente, el capítulo 40 al 55 y Judía post-exélico del capítulo 56 al 66. Te voy a explicar lo que es esto. Hay una mentalidad hoy moderna de que el libro de Isaías son tres libros diferentes compuestos en uno. Te estoy diciendo lo que ocurre en el mundo académico. Entonces, por eso dice el primero, el segundo y el tercero de Isaías. Hay algunos académicos, y yo no estoy de acuerdo con ellos, porque la secuencia de los eventos en el libro de Isaías aparentan ser continuo. ¿Ok? Entonces se habla acerca del primero, segundo y tercero de Isaías, y muchos de ellos piensan que fueron escritos por diferentes personas. Yo no. Yo pienso que fue escrito por la única persona, Isaías, que era el profeta. Entonces, es bueno que usted entienda que hay una mentalidad académica la cual dice que hay tres libros escritos a diferentes tiempos, para que no se sorprenda. Cuando le digan eso, usted pueda, si sigue la secuencia de la información, se da cuenta que hay un orden en todo lo que está ocurriendo. Entonces, llega a la conclusión uno que es un escritor. Es un escritor no solamente. Si entendiéramos lo que es profecía, sabemos que el Eterno está hablando a través de una persona que, por cierto, yo pienso que era un sacerdote. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el propósito y la razón del libro de Isaías? Dice, advertir a Judá el pecado, la injusticia y el juicio asirio venidero. Capítulo 1:39. Ofrecer consuelo y esperanza durante el exilio. Aquí salen las siete haftará de consolaciones que se leen ya próximamente después de la celebración, no la celebración, el recordatorio de la destrucción del templo. Comienzan 7 semanas donde se lee el libro de Isaías en las haftará. Son importantes que las lean. Proclamar la venida del siervo del Mesías, de Dios, siervo de Dios, la redención y una nueva creación. Llamado a la fidelidad, la justicia y la verdad, oración, en el capítulo 66. Enfatiza el gobierno universal de Dios y la gloria futura de Zion. Esos son los últimos capítulos, del 40 en adelante. Es una carta de consolación, una profecía de consolación, llamando no solamente al futuro redentor, que es el Mashiach, el que viene a prestarse, a hacer ¿cómo se dice? A ransom, un rescate por toda la nación, pero también nos va a dar el consuelo de tener la era mesiánica. Entonces, una profecía. Y en eso está probando lo que es el corazón de cómo acercarse a Dios. En resumen, el tema principal es Ezequiel e Isaías. La fecha de 593 al 571 Isaías. Ezequiel 740 al 500. Quiero que vean la diferencia de tiempo. Perdón. Ezequiel 593 a 571. Isaías 740 a 500. ¿Ok? Así que quiero que consideren la información para poder entender lo que está ocurriendo aquí en referencia a
el tiempo de los profetas. Yo pienso que especialmente nosotros los del camino tenemos y debemos considerar que tiene que haber un orden en la forma que presentamos la información. Algo que ocurre mucho, y cuando estuve en Grecia, en Turquía y Roma lo pude ver, que nosotros nos tomamos grandes libertades de citar un libro bíblico en el Nuevo Testamento, a los Corintios, a Éfeso, a, a lo que es otra carta del Nuevo Testamento, y aplicamos la misma interpretación a todo. Cuando yo pude entender, cuando estuve en Turquía, especialmente también en Grecia, que aunque están en Grecia, está Atenas y está Corinto, está Cencria y está en otros lugares, viven bajo un mismo sistema de religiosidad y la misma ley greco-romana y la cultura, pero hay algunos problemas específicos que están ocurriendo en cada uno de esos lugares, la cual el escritor, en este caso Pablo, está lidiando con esos problemas. Nunca consideramos esos problemas específicos a ese lugar específico, sino que lo aplicamos global, cuando a veces ni usted mismo está pasando por ese problema y no se aplica en ese momento. Ahora, si algún día ocurre algo similar, pues ya tiene una idea cómo se manejó en la Biblia. El error que ocurre, que si no hay una secuencia de contexto, personas agarran versos de cada carta y crean su propia teología. Y eso es en algunos momentos, si sigue la secuencia, por ejemplo, más o menos al mismo tiempo, por los evangelios. Los evangelios ocurrieron, los eventos ocurrieron al mismo tiempo, pero los escritores lo escribieron en un diferente tiempo. No sé si me expliqué bien. Los eventos ocurrieron al mismo tiempo, los milagros en el mismo momento, pero Marcos, Mateo, Juan y Lucas lo escriben en un tiempo diferente. Por eso es que algunas variantes en la historia son cuatro personas escribiendo acerca del mismo evento por diferentes puntos de vista como ellos lo vieron. Es impresionante cómo mucha de la información es exactamente la misma, con algunas variantes. Y nosotros pues no entendemos eso, pensamos que todo fue escrito en el mismo momento, a la misma vez, las cuatro escritores hablando de ellos mismos. Nosotros no los conocemos y no sabemos si ellos hablaban acerca de esto. Es posible que sí, pero no estamos seguros. Pero cuando notamos la información y vemos, wow, y cuando hay una discrepancia, entonces tenemos que ver qué es lo que se está hablando aquí. ¿Fue el traductor sin conocimiento del contexto cultural, histórico, geográfico y arqueológico, tratando de darte una interpretación en la traducción acerca de los eventos? También de lo complejo que es. Por eso que hay personas que a veces cuando estudian con nosotros, si no entienden la metodología, no lo encuentran tan interesante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos nuestro deber como creyentes, pero ahora tenemos que estudiar cómo estudiar correctamente para no utilizar versículos como Isaías 66 como una base fundamental de su teología de que el templo es una abominación, porque tuve una persona que me dijo literalmente en el aire, en un podcast, que el altar era una abominación y que era de los judíos, que eso no era, que eso no es bíblico. Ok, vamos a ver si la Biblia dice eso. Vamos a validar si la Biblia lo dice. Ahora vamos a investigar los versos, que esto lo hemos estudiado anteriormente, pero de verdad que tenemos que comparar esto para tener toda la magnitud de la información y así cuando comparemos los textos podamos entonces validar lo que creemos sin tener que debatir, solamente presentar la información. ¿Ok? Vamos allá. Ok. Y recuerden, estamos en el chat. Es interesante que ustedes de vez en cuando pongan un comentario aquí en el chat para saber que están captando la información. ¿Ok? Perfecto. Un segundo. Entonces, cuando vamos a ver acerca de la abominación desoladora, ¿qué es la abominación desoladora? Vamos a estudiar lo que es la palabra abominación, cómo se usa en el libro cómo se usa en el libro de Isaías y cómo se usa en el libro de Daniel. Pero antes de eso tenemos que establecer la validez del templo y el altar. Porque el argumento es de que el templo no es válido, que el altar es una abominación,
porque toman Primera Tesalonicense y toman Mateo 24 fuera de su contexto, utilizando, por cierto, versos que fueron citados en Isaías y fueron citados en Daniel. Pero entonces, en vez de argumentar de nuestra opinión en el Nuevo Testamento, vamos ahora a recurrir a los textos y la Biblia a ver qué nos dice acerca de la santidad del templo y del altar. Porque el que manda es el Eterno, no somos nosotros. ¿Ok? Entonces, Isaías 63 comienza de esta forma. El que mata un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal como el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso como el que bendice a un ídolo. Como ellos han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. Si tú lo lees aisladamente ese verso, te das cuenta que hay un contraste entre cómo ellos lo hacen adorando a Dios. Pero de aquí en el capítulo entero se basan de que Dios no acepta el templo porque los que están en Israel hoy día son abominables para Dios y el templo, si lo construyen, es una abominación. Eso es lo que se está diciendo. ¿Ok? En Daniel 9:27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él ala de abominaciones, vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, aquí hay otra profecía. La palabra abominación es la misma palabra abominación en el libro de Isaías, en hebreo, que es la palabra uh, shikut, shikuts, abhorrence, algo abominable, detestable, ídolos, detestable. Hay diferentes formas de usar la palabra. ¿Ok? Deme un segundo para que la puedan leer conmigo acá. ¿Ok? Se puede usar como detestable, ídolos, inmundicia, abominable y abominación. Entonces tenemos que considerar cuáles versos habla de esto. Como abominables o abominación están todos estos versos. Ahora, tendría usted que leer todos los versos para entender esa palabra en estos textos y cuál es el contexto. Por ejemplo, en Primera Reyes 1:5. Porque Salomón siguió hasta a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Quiere decir que el contexto de esta palabra en Primera Reyes es referencia a ídolos y levantando otros altares a otros dioses, donde se hacían abominaciones morales también. Pero aquí el contexto es idolatría primero y después los rituales que vienen con ello. Después detestable, algo detestable como Ezequiel. Es el único lugar donde habla Ezequiel de esto. 5 veces usa esa palabra en el libro de Ezequiel. Dice, cambiaron la belleza de sus ornamentos en orgullo y ellos hicieron las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables. Por tanto, haré que esto sea abominable para ellos también. Lee todos los versos, cómo se usa en ese lugar. Ídolos, en Segunda de Crónicas y en Ezequiel 5:11. Inmundicias, solamente una vez, en Nahum, el libro de Nahum. Echaré sobre ti inmundicias, te haré despreciable y haré de ti un espectáculo. Ahí está hablando del pueblo, porque el pueblo se está manejando con inmoralidad. ¿Ok? Quiere decir que esta palabra tiene diferentes usos. La misma palabra en hebreo, pero los mismos académicos y los estudiosos en hebreo saben que a veces se relaciona la palabra shikut, no sé pronunciarla muy bien hoy, tengo que practicarla mejor. Está conectada con toeva, que también significa abominación, y tiene que ver con lo que es una inmundicia moral, ¿ok? Donde cae fertilidad y sexos rituales y cosas así. Y la otra, en la palabra regular, representa algo con ídolos o una profanación del espacio sagrado. Entonces, tenemos que conocer el contexto de cómo se usa esa misma palabra en diferentes libros.
porque la palabra hebrea puede tener una connotación diferente basado, son abominables, pero una tiene que ver con algo concreto, una localización, un espacio sagrado que fue profanado por un tipo de ritual que lo profana. Y el otro es la persona que se profana. Recuerda que en Israel se supone que Israel sea santo y que Israel sea como un templo, como nación para Dios. Estamos nosotros como templo de Dios, una nación, y está el lugar físico como templo de Dios de la nación. Por eso es que se usa de esa forma. Está dejándote saber que nosotros somos un templo, nación, no el individual, y hay un templo físico. El templo físico te enseña cómo tú y yo nos manejamos dentro del espacio sagrado. Por eso es que lo que no se permite en el altar a comer, no se permite para que nosotros comamos. Lo que no se permite en el templo de prácticas sexuales, de inmoralidad, no se permite para nosotros practicar en nuestra vida cotidiana. Ese es el contraste. Decir que el templo está profanado y que es o que el altar va a ser una abominación, es algo inconcebible y una falta de respeto a la santidad de Dios. ¿Por qué? Te voy a enseñar ahora. Porque fue Dios el que lo santificó. Y ahora vamos a entrar a esos versos. En el libro de Éxodo, capítulo 42 al 41, al 44, perdón. Dice, esta es la dedicación del tabernáculo. Del capítulo 25 al capítulo 40 hay una gran, ah, hay unos rituales de transición que valida el tabernáculo, los utensilios, el sacerdocio. Todas estas cosas están siendo separadas al Eterno. Pregunta al cuarto, al chat y los hermanos que me están viendo, porque esto lo vamos a poner en YouTube también. Lo que Dios santifica, cualquier hombre puede quitar su estatus de santificación. Si Dios lo santifica, puede cualquier persona. ¿Puede la persona profanarse o puede ellos decir que no son santos si Dios dice que es santo? En otra palabra, si Dios dice, tú eres santo y te he separado para mí, tú te puedes profanar y tú mismo cae la consecuencia de la profanación, pero Dios no quita el estatus que te dio. No sé si tiene sentido lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Uno que se profana. Dios no te profana porque Él te santificó, te separó para su servicio. Por ende, el mandamiento te dice, si obedeces, esto viene estas bendiciones. Si desobedeces, están estas maldiciones. Porque ahí es donde entra el convenio. Si Él nos santifica, nos da a nosotros ahora las instrucciones para mantenernos en el estatus de santidad de Dios, no de nosotros. Porque vivimos en el espacio sagrado de Él. Por eso es que nosotros no podemos cambiar las fiestas, ni los mandamientos, ni el sacerdocio, porque eso lo santificó Dios para Él. Ahora, si Dios da un regalo del templo, del altar, sacerdocio, las ofrendas, el diezmo, todas estas cosas que Él ha dado y las santificó para Él, si usted las cambia, ¿qué está diciendo? Está profanando lo que Dios santificó. Y por eso estamos en caos, porque estamos cambiando las cosas legales que Dios santifica y Él no comparte su gloria con nadie. Y Él no permite que su pueblo determine las cosas, sino que nosotros seguimos lo que Él quiere que hagamos. ¿Ok? Eso fue lo que Israel hizo. El reino del norte que hizo, cambió las fiestas, el sacerdocio, cambió todo. Causó la dispersión, que acá hasta este día no se sabe exactamente dónde están las 10 tribus. ¿Ok? El versículo 42 dice de esta forma. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor. Ese es el altar, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas. Quiere decir que los israelitas, si Dios quiere hablar con el pueblo, los israelitas llegan al tabernáculo y Dios tiene a los sacerdotes para ser intermediarios. Pero los israelitas no pueden entrar al lugar donde están los sacerdotes ni los levitas. Tienen un lugar específico por los espacios sagrados, que ya son delineados en el templo. Dice, allí me encontraré con los israelitas en el lugar y el lugar será.
santificado por mi gloria. Pregunta, si Dios santifica algo, ¿el hombre puede descartar o minimizar o el hombre puede decir que ya no es santo si Dios lo consagró? Dice, santificaré, oigan esto, santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor. Entonces, Él los santifica con su gloria, santifica el tabernáculo, la tienda, el altar pertenece a Dios. Si una persona llama al altar una abominación, está peleando con la santidad de Dios. Por ende, esa es la razón que la gran tribulación comienza cuando el altar es profanado, porque es una declaración de guerra en contra de Dios, porque el altar Él lo santificó. Si ellos construyen, si los judíos, en este caso los sacerdotes, construyen el altar en el mismo lugar y lo purifican y hacen las ofrendas como la Torah dice, entonces es un altar para Dios. El falso Mesías va a venir y lo va a profanar. Cuando lo profane, eso es una declaración de guerra en contra de Dios. Por ende, la gran tribulación comienza. Entonces, no tiene lógica decir que el altar es una abominación porque la razón por la cual la gran tribulación va a comenzar es por la profanación de un altar que ya está profana. No tiene lógica. Y el problema es que cuando hay personas que hablan de este tema, uno sabe que no son expertos en el templo, no conocen el templo, no conocen la función, no conocen. Por cierto, yo les puedo preguntar a ustedes ahora mismo que llevan bastante tiempo estudiando conmigo. ¿Cuántos de ustedes que llevan estudiando conmigo, cuando escuchan a otras personas, saben si conocen el templo o no? Vamos a ver, ¿sí o no? Muy fácil, ¿verdad? Ellos mismos, ustedes se les está enseñando cómo tener discernimiento de quién está basado en el contexto correcto. No estamos hablando de la intención o la persona, si es buena o mala. Eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de información. Puede ser la mejor persona del mundo y estar equivocada con la información. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir acá. Ya tenemos aquí que en la dedicación del altar, Dios dedica la tienda, el altar, Aarón y sus hijos, para que le sirvan, que me sirvan como sacerdotes. Obviamente, si no hay templo, ellos no pueden servir. No porque no tengan la santificación de Dios, sino que no tienen el lugar donde hacer la función del sacerdocio. ¿Ok? Ahora entienden por qué yo enfatizo tanto estos versos. Y la gente, los mismos versos de nuevo, el mismo tema. No, lo que pasa es que todo parte del tabernáculo. Y lo decimos en cada congregación cuando hacen la oración para el Shabbat. Ki mitzion tetzet Torah. Y de Zion saldrá la Torah y palabra de Adonai de Jerusalén. Pues hello, ese es el templo. Entonces, mira, vamos a ir entonces a otro verso para que vean. Ezequiel capítulo 44, versículos 23 y 24 dice, estos son los sacerdotes, el versículo 15 te lo dice, pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de mi guardar mi santuario cuando los israelitas se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme, el mismo vocabulario, y estarán delante de mí para ofrecerme la grasa y la sangre, declara el Señor. No entiendo. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme para mis ordenanzas. ¿Ok? El versículo 23 y 24 dice, enseñarán a mi pueblo discernir entre lo santo y lo profano y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. En un pleito actuarán como jueces. Lo decidirán conforme a mis ordenanzas. También guardarán mis leyes y mis estatutos y en todas mis fiestas señaladas y santificarán mis días de reposos. Es interesante que los que fueron ordenados para ser santos para Dios son los que se le da todo relacionado con el altar. Por eso es que tenemos el capítulo 28 y 29 de Números escrito de esa forma.
porque cada una de las fiestas, la luna nueva, la ofrenda de la mañana y la tarde, la luna nueva, el Shabbat, Pesach, fiesta de sin panes sin levadura, tenemos Shavuot, tenemos Yom Teruah, tenemos Yom HaKippurim, tenemos Sukkot. Todas esas celebraciones están vinculadas con el altar. Por ende, caen bajo el espacio sagrado y por eso nosotros no podemos cambiar nada. Ahora entienden por qué nosotros seguimos una línea en Roca Eterna, entendemos la legalidad bíblica, queremos ser observantes de lo que podemos hacer hoy día con lo que podamos en la dispersión. ¿Ok? Porque no somos parte de la religión del judaísmo, pero no quiere decir que no hagamos cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque si lo que ellos hacen se alinea con la Torá y la santidad de Dios, pues entonces nosotros seguimos lo mismo. Eso no quiere decir que somos parte de la religión o que vamos a convertirnos. No, porque el convertirse al judaísmo requiere rechazo de nuestro Mesías. Y nosotros estamos muy vinculados y estamos muy fundamentados en nuestra fe en el Mesías. Pero si esto proviene del templo y este es un orden bíblico, pues se hace. ¿Ok? Ok, entonces, ya sabemos quiénes tienen el orden, quiénes tienen la autoridad para hacer estas cosas. Vamos a Números capítulo 18, versículo 1 al 4. Vamos a leer aquí. ¿Ok? Mira, a mí me da tristeza, te voy a decir por qué. Porque cuando yo escucho personas hablar acerca del templo, y yo sé que hay muchas opiniones, no soy la única persona que habla del templo, no pretendo ser la suma autoridad del templo, pero la realidad es que sí, eso es lo que yo estudio por mucho tiempo, tengo una idea y me gusta compartirla. Y hay personas que cometen muchos errores en cosas básicas, porque en realidad no estudian el templo, ellos leen algo, pero no lo estudian. ¿Ok? Mira, yo hice este estudio en inglés y me salió bien el estudio. Pero cuando pienso lo que yo dije en una palabra, no la expliqué bien. No la expliqué como la voy a explicar hoy. ¿Qué yo hice? Fácil. Removí el video porque el 99% de la información estaba buena. Pero la persona por la cual hizo el comentario, yo sé que iba a ver ese video. Y si yo no explico esa palabra correctamente, él va a descartar toda la información 99 para enfocarse en esa forma que yo no le expliqué bien. ¿Ok? Y no quiero darle lugar a que continúe con usando algo que yo dije que no expliqué bien porque él no lo entiende. Y tú dirás, pero ¿qué importa, Rico? Es que él no lo entiende. No, es que tú no entiendes. Si una persona no lo entiende bien y yo no lo explico bien, entonces eso continúa la mala información que yo hice. Lo saqué y dije, lo voy a hacer de nuevo. Porque ¿qué me cuesta a mí hacerlo de nuevo? Todo estaba correcto, ahora voy a explicarlo bien. O explicarlo mejor. Un poquito más de desglosado como lo hice el domingo. Tenemos que tener un tipo de integridad en referencia a lo que se enseña. Y no podemos estar con miedo de decir, wow, no lo expliqué muy bien, voy a hacerlo de nuevo. Porque la información está correcta. Te estoy dando versos. Sino que nosotros explicando algo contextual de un idioma que no conocemos, con todas las diferentes variantes de interpretación basado en el contexto de lo que el pueblo hace, lo que se hacía en el templo, si esa palabra se aplica en referencia a cómo se está manejando el pueblo hacia Dios o si está hablando acerca de la profanación del espacio sagrado del templo con abominaciones y cuáles son. Pero si yo les pregunto a ustedes, una pregunta básica, ¿cuántos de ustedes nunca se habían dado cuenta hasta que empezaron a estudiar un poquito con más detalle que las abominaciones son diferentes, aunque caen bajo la misma sombrilla, pero hay diferentes formas de ser, de que se comete abominaciones en la Biblia? Pero cuando se menciona la palabra abominación en el mundo cristiano, es como si es una palabra que encaja todo y no hay una diferencia. ¿Sí o no? Pues aquí es lo que estamos tratando de evitar. Estamos tratando de entender el contexto para que usted pueda sentirse cómodo y saber que estamos en la línea correcta. Y eso requiere estudio y requiere detalles. ¿Ok? Ok, vamos a seguir acá. Quiero que pongan atención de lo que ocurrió en Éxodo 29, 42 al 44, que él santificó a la tienda, el altar, sacerdotes y sus hijos. Recuerda de eso.
con su gloria. Quiere decir que el momento que ellos fueron ordenados, santificados, dedicados y ungidos, tienen la legalidad bíblica de ellos poder oficiar en su función. Pregunta, lo que ustedes acaban de leer, vamos a leer este capítulo y después le hago la pregunta. Dice, entonces el Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y tu casa paterna contigo llevarán la culpa en relación con el santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán la culpa en relación con el sacerdocio. ¿Ve? Ellos cargan la responsabilidad. Una de las preguntas que me hicieron en el podcast, que terminó siendo un debate, si yo podía garantizar que los sacerdotes que iban a escoger para rededicar el altar iban a ser verdaderamente hijos de Aarón. Y yo estaba explicando que nunca me permitió que terminara, pero yo le dije, bueno, el judío ha preservado muchas cosas con lo que es referencia al sacerdocio. Ha preservado lo que es la genealogía y también ahora tienen el ADN. Y yo le dije, pero recuerde, le dije que el requisito de la función de los sacerdotes, ¿ok? No era que ellos podían hacer su función si solamente creían en Yeshua, porque esa es la postura, que si no creen en Yeshua no es válido. Pero si somos honestos, cuando Dios los santificó, los dedicó, los ungió y hasta lo mecieron, la condición no era que ellos creyeran en Yeshua para hacer su oficio. Ahora, tengo que volver a hacer la salvedad porque la gente a veces no me escucha. No estoy diciendo que mi deseo no sea que no crean en Yeshua, pero el punto es que estamos nosotros aclarando es que para ellos hacer su función, que Dios los llamó y los ungió como un don, es hacer el servicio del templo correctamente de acuerdo a como ha sido prescrito. Si creen en Yeshua, amén. Pero si no creen en Yeshua como el Mesías, eso de acuerdo a la Biblia no los limita a que la función y el trabajo que ellos hacen no sea legalmente permitido de acuerdo a la Torá, siempre y cuando ellos son legítimos hijos de Aarón. Y si no son hijos legítimos de Aarón, ellos cargan la culpa. La persona está usurpando ilegítimamente el trabajo de los sacerdotes. Y si no es ungido, si no es legítimo de Aarón, entonces está usurpando y es ilegítimo. Por ende, él lleva la penalidad, no el pueblo. Eso es lo que te dice aquí. ¿Me están siguiendo, familia? ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a seguir acá. Entonces dice, pero también a tu hermano, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen para que se junten contigo y te sirvan mientras tú y tus hijos contigo están delante de la tienda del testimonio. Los levitas tienen una función y es de facilitarle a los sacerdotes, no usurpar el trabajo de los sacerdotes. Y dice, yo he cubierto esto tantas veces los últimos 10 años y siempre venimos a los mismos versos porque todavía no lo captamos. Entonces, mi pregunta para usted, la audiencia, es, el verso es fácil de entender, ¿ok? ¿Por qué no lo aceptamos? Porque la realidad es, mis hermanos y mis hermanas, que todavía existe teología de reemplazo dentro de las personas que están haciendo una transición del cristianismo a la observancia de la Torá. Es la realidad. Yo no lo digo a fin de tratar de ofenderlos. Pero ahora mismo el movimiento de raíces hebreas está haciendo un giro hacia Egipto. Los servicios son prácticamente cristianos, el vocabulario como la iglesia. Ahora si no hay espíritu ya no es de Dios, la Torah no tiene espíritu, se dice. Es impresionante. No solamente entramos a cambiar las fiestas, el idioma, el nombre, sacerdocio, todo lo cambiamos, pero ahora estamos diciendo que el altar es una profanación, que es abominable, y ahora se está diciendo de que no hay espíritu en la Torah. Estamos peor que las 10 tribus de Israel. Son una afrenta porque por lo menos ellos pertenecían al convenio. Por lo menos las 10 tribus eran parte del convenio, eran parte de Israel. Nosotros o las naciones no estaban en convenio. Las naciones son injertadas por fe. Estamos haciendo exactamente lo que Pablo nos dijo que no hiciéramos.
hablar en contra de la raíz natural y del árbol natural. Y este estudio está diseñado para evitar que caigamos en ese error. Está diseñado para que usted pueda considerar la información de la santidad de lo que Dios llama santo, ni usted ni yo podemos cambiar. Y esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo sé, quiero compartirlo con ustedes. Ahora, lo que me gustaría que consideren y vayan, lo investiguen, lo busquen, lo validen. Mira, cada persona que está aquí conmigo, y usted puede testificar aquí, muchos de ustedes, al principio yo no les caía bien, o no me seguían bien, o no me entendían, o pensaban que estaba loco. Vamos a ver, es el tiempo de confesión. Pueden decir yo, y no hay problema, no los voy a votar. Usted sabe que es la verdad. No se pongan tímidos. ¿Ok? Ok. Pero una pregunta, ¿cuántos de ustedes, cuando empezaron a escuchar, empezaron a validar, empezaron a buscar ustedes mismos, basado en algo que yo dije, que posiblemente no estaban de acuerdo conmigo y no hay ningún problema? Pero se dieron cuenta que la información estaba correcta y decidieron regresar y ayudar un poco y aprender un poco más. ¿Sí? Y después se enamoraron. ¿Ok? Es parte del proceso. Es parte de buscar información. Pero el decir algo tan serio como que el altar es una abominación y que los judíos son una abominación y que el pueblo de Dios no es pueblo de Dios y que la tierra no, y que no, wow, vamos a parar. Es una cosa no estar de acuerdo con un estudio. Otra cosa es atacar al Santo de Israel que santificó todas estas cosas. Entonces, mira, ¿qué dice aquí? Dice el versículo 3: los levitas atenderán a los que tú ordenes, los hijos de Aarón, y las obligaciones de toda la tienda, pero no se acercarán. Mira qué interesante. Dice que los levitas no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran tanto ellos como ustedes. Ahora entendemos por qué en Éxodo capítulo 29, versículo 40 al 44, Dios dice, yo he consagrado esto para mí y ha delineado orden de jerarquía, quién puede manejar esos espacios sagrados. ¿Ok? Dice, atenderán a lo que tú ordenes y a las obligaciones de todo lo atienda, pero no se acercarán a los utensilios del santuario y del altar para que no mueran tanto ellos como ustedes. Y ellos se juntarán contigo y atenderán a las obligaciones de la tienda de reunión para todo el servicio de la tienda, pero ningún extraño se acercará a ustedes. Y ustedes ya saben de lo de extraño porque lo he mencionado 1000 veces. Dice, y así atenderán a las obligaciones del santuario y las obligaciones del altar, a fin de que la ira no venga más sobre los israelitas. Recuerda que esto viene a raíz de lo que ocurrió con Coré, que usurpó la autoridad de Moisés y Aarón. ¿Ok? Entonces, yo mismo he tomado, oigan esto, yo mismo, el Eterno está hablando, he tomado a sus hermanos, los levitas, de entre los israelitas, son un regalo para ustedes, son un regalo para ustedes, dedicados al Señor para servir en el ministerio de la tienda de reunión. Pero tú y tus hijos contigo atenderán a su sacerdocio en todo lo que concerniente el altar y lo que está dentro del velo y ministrarán. Le doy, oigan esto, otro don. Le doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acercara morirá. Entonces, aquí viene ahora la pregunta. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Por favor, manténganse en activos y digan entiendo o no, sí o no, lo que sea. Si llamamos el altar abominación, y ese altar es construido por sacerdotes, hijos de Aarón. Pero el argumento es cómo tú puedes garantizar que ellos son hijos de Aarón o no. Y mi respuesta es, ¿tú crees que los judíos llevan esperando 1700 y pico de años? O 1800, 1950 años, 40 y pico de años.
para reconstruir el templo y permitir que cualquier persona lo haga si no puede validar su genealogía, cuando la Torá específicamente ellos entienden lo que es Kedushá, lo que es santidad. Cuando yo escucho personas decir eso, ellos no entienden cómo el judaísmo hoy día trabaja. Ellos entienden halajá, ellos entienden lo que es legalidad, ellos entienden lo que es santidad mejor que todos nosotros. Esa es la realidad. Por eso algunas cosas ellos no tocan, porque entienden su legalidad bíblica. Ellos entienden que no está bajo su jurisdicción de cambiarlas. En costumbres sí tienen diferentes costumbres, pero las cosas legales no las cambian. Por eso estamos enseñando los mandamientos. No sé cuántos de ustedes están viendo los videos que se están haciendo. Muy buenos videos que se están haciendo para que ustedes puedan aprender. Con nosotros no se pueden quejar de que no enseñamos. Con nosotros no hay queja de que hay manipulación. Con nosotros no pueden decir que que no estamos lucrando, porque nosotros somos honestos con la información, aunque perdamos dinero. ¿Ok? Porque nuestra honestidad académica, bíblica y espiritual, nuestra integridad en todas estas cosas, no hemos tenido lo que es el apoyo, porque ahora se le ha dado la autoridad a la persona a decidir lo que debe hacer, y como las personas están heridas de la manipulación religiosa, ahora no está el apoyo. Eso es lo que falta del conocimiento, a veces nos guía a un resentimiento. Eso nos ocurre a todos. ¿Ok? Y está ocurriendo también con esto. Si nosotros no valoramos, entendemos y dialogamos estos temas en su contexto, cuando las cosas comiencen a moverse en referencia a lo que es el altar, la posibilidad del templo, el monte del templo, caer bajo la autoridad de Israel, dentro de las raíces hebreas se van a convertir el ataque más grande en contra de Israel, en contra del templo, en contra del pueblo y la tierra. Y yo nunca me voy a aliar con ellos. No lo hago ahora. Por eso me removí raíces hebreas y comenzamos los del camino. Por eso. Porque estoy viendo una nueva cantidad de maestros supuestamente nuevos que están completamente antisemitas. Que hay uno específicamente que, Dios mío, yo no sé qué le pasó. Tristemente se fue por la línea equivocada y ese no creo que regrese más. Y es triste verlo, porque es gente con gran potencial, con conocimiento, que podían hacer un gran cambio y ayudar mucho al reino de Elohim, pero por alguna razón u otra se fueron por las conspiraciones y todo lo que ocurre es que nos quita nuestro enfoque. Entonces, establecimos Éxodo capítulo 29, versículo 40 al 44, que el Eterno establece y santificó y consagró las cosas para él. La tienda, el tabernáculo, que por ende el templo, el altar. ¿Ok? Quiere decir que el falso Mesías, para profanar el templo, tiene que profanar el altar. Entonces, si se construye un altar, tiene que ser de acuerdo a las indicaciones de pureza por gente que son cualificados para hacer ese trabajo. Si eso ocurre y ellos deciden construir el altar, ellos entienden que ellos llevan la culpa de cualquier cosa de profanación allí, si hacen el trabajo equivocadamente o erróneamente, o en una, ¿cómo se dice? Wow, se me olvidó la palabra. Premeditated, premeditación. Si ellos saben que está equivocado y lo hacen, ellos llevan la culpa. Ahora, si ellos son hijos de Aarón, que yo sé que son, están en el altar en el lugar correcto, que sabemos dónde está, y de repente empiezan a construir el altar de la manera que se debe hacer, al octavo día ya eso es un altar de Dios. Ahora tenemos que esperar que el falso Mesías venga para profanarlo. Entonces, pregunta, ¿cómo usted y yo sabemos si ese altar ha sido profanado o no? Porque es la señal en la cual la gran tribulación va a comenzar. Ahí es donde entra el conflicto. Si no entendemos el servicio del templo, el libro levítico, las ofrendas, el mecanismo de las ofrendas, cómo se hacían las ofrendas, a qué hora se hacían las ofrendas, qué fuego utilizaban, qué lugar del altar ellos ponían las ofrendas, la carne del animal, cuál parte del altar estaba el fuego y estaba el tamid, que era el que estaba encendido todo el tiempo, usted no va a reconocer cuando el falso Mesías entre y profane el altar. Por eso hay ejemplos que Yeshua nos citó el libro de Daniel cuando él lo habló en Mateo, porque ocurrieron eventos específicos
la cual nos indicaba la profanación del altar. Ok, entonces, vamos a entrar al texto. Todo esto es una introducción para llegar a 2 versos. Si no lo hacemos de esta forma, no vamos a poder seguir la secuencia de los eventos. ¿Están conmigo, familia? Estamos siguiendo, me están siguiendo bien, ¿verdad que sí? Y tengo que dar más explicación porque es un tema que requiere la explicación. Si no, no lo vamos a captar en su plenitud. Y yo quiero estar seguro que usted lo capte todo. Ok. En Isaías capítulo 66, versículo 3, es la base del argumento. Pero si leemos el capítulo entero o si tomaríamos, yo lo que hice, yo fui y leí del capítulo 63 en adelante, ¿ok? Que es el día de venganza divina. Habla acerca de que esté el que viene de Edom. Está hablando del Mesías y esas cosas. Y lo llama a él el mensajero de la presencia. Vamos a leer los primeros 8 versículos, ¿ok? Vamos a leer aquí. Dice, ¿quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestiduras de color brillantes. Este majestuoso es es su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar, porque es rojo tu ropaje. Tus vestiduras es con las de que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Lo pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque en aquel el día de venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de a- que no hubiera quien apoyara. Entonces, mi propio brazo estuvo salvación por mí. ¿Ve? Mi propio brazo estuvo salvación por mí. Y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé a los pueblos en mi mira, los embriagué en mi furor y derramé su sangre por tierra. La misericordia del Señor recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, por su gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias, porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Él fue su salvador y en todas sus angustias él estuvo afligido y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Pero ellos se rebelaron y se afligieron su Santo Espíritu. Wow, quiere decir que había Santo Espíritu antes del Nuevo Testamento. ¿Ok? Dice, entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su nombre, su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo de su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. El que los condujo por los abismos. Está hablando acerca de la figura del Mashiach. Seguimos leyendo todo esto. Hay una oración por misericordia en el versículo 15. El capítulo 14 continúa hablando de esos eventos. Y si usted tiene que hacer su tarea, siga leyendo, ¿ok? El capítulo 65 habla acerca del castigo de los rebeldes y castigo a las naciones. Y después el capítulo 66 comienza con lo que es el consuelo de la era mesiánica o el consuelo de la redención final de Dios, futuro glorioso de Sión. Así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Es lo mismo que habla en Ezequiel capítulo 43. ¿Ok? Y dice, ¿dónde pues está la casa que podría edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Es Jerusalén. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. El contexto aquí tiene que ver con la persona, no está atacando no está atacando lo que es la función del templo. Ponga atención al contraste. El versículo 3 es importante. El que dice, el versículo 2, todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, está hablando la persona, no está hablando en contra del templo. Dice,
al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre. El que sacrifica a un cordero es como el que desnuca a un perro. El que presenta toda ofrenda de cereal como el que ofrende sangre de cerdo, que es una gran profanación. ¿Ok? En el versículo 64, 65, 4 dice que se sienta entre los sepulcros y pasa la noche en lagares secretos, que come carne de cerdo y sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Vamos al capítulo 65 a leer los primeros 5 versículos de nuevo. El castigo de los rebeldes. La secuencia de los eventos tiene que ver con la gente, no el templo. El contraste es entre el pueblo, cómo le ofrecen y lo que Dios considera de esas ofrendas si el pueblo no está puro delante de Dios. ¿Me están siguiendo? Es importante que me dejen saber que están conmigo, familia, porque se va a poner un poco técnico. Yo quiero que ustedes me sigan bien. Esto es para ustedes. Si el mundo no lo entiende, no hay problema. Pero yo quiero que ustedes lo entiendan. Porque eventualmente va a venir alguien a su grupo, su congregación, va a escuchar maestros utilizando estos versos en contra del altar y del templo, diciendo que eso es una abominación, cuando en realidad está apuntando a la gente por su falta de fe. Dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy. A una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos, quemando incienso sobre ladrillos, que se sienta ante sepulcros y pasa la noche en lagares secretos, que come carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas, que dice, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Estos son humos en mi nariz, fuego que arde todo el día. Esto está escrito delante de mí. No guardaré silencio, sino que les daré su pago y les recompensaré en su seno. Por sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes. Esa es la abominación, la palabra que yo le leí anteriormente, en el contexto que se va a usar aquí en Isaías, es en el contexto de abominaciones morales de conducta que profana al pueblo mismo. Ellos se profanan. En Daniel va a ser el contexto de profanación con ídolos y rituales que no son permitidos en el templo. ¿Captaron eso? Eso es importante. ¿Captaron ahí? ¿Sí? Ok. Seguimos. Dice, pues sus iniquidades por las iniquidades de sus padres también, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron. Por tanto, mediré en su seno su obra pasada. Así dice el Señor, como cuando se encuentra vino nuevo en el racimo y alguien dice, no lo destruyas, porque en él hay bendición. Así haré yo por mis siervos, para no destruirlos a todos. Sacaré de Jacob, oigan, sacaré de Jacob descendencia y de Judá herederos de mis montes. Mis escogidos lo heredarán y mis siervos morarán allí. Sarón será pastizal para ovejas, el valle de Acor para lugar de descanso de vacas, para mi pueblo que me busca. Pero ustedes que abandonan al Señor, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para el Dios de la fortuna. ¿Ven el problema? ¿Están viendo el problema? Manténganse comentando, por favor. Quiero estar seguro que están conmigo. Y que preparan vino mezclado para el Dios del destino, su fortuna. Yo los destinaré a la espada y todos ustedes se encorvarán para la matanza, porque llamé, pero no respondieron, hablé, pero no oyeron, hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron aquello que no me complacía.
Por tanto, dice el Señor Dios, ciertamente, mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con corazón triste. Con espíritu quebrantado gemirán y dejarán su nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Dios te matará, pero mis siervos serán llamados por otro nombre. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. El que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Wow. Porque por eso yo digo que de lo más profundo de mis entrañas y lo más profundo de mi corazón, yo bendigo la tierra de Israel, bendigo al Dios de Israel, le doy gloria al Dios de Israel, glorifico al Dios de Israel, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios bendiga a su futuro templo y al altar porque es sagrado. Yo soy testigo de que el juramento de Dios es proclamado para siempre, que sus promesas son fieles, que mi rey es bueno, santo y fiel. Y yo proclamo su justicia, que Él es justo, que Él es bueno, y su templo es santo, y su altar será santo para la gloria del Eterno. Y que Yeshua es nuestro Mesías enviado por el Santo de Israel para acercarnos a Él. Y por ende le doy gracias a Dios, por ende le doy gracias a Dios y bendigo al Dios de la creación por su Hijo Yeshua, que nos da a nosotros el acceso a la vida eterna. Dice, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y su pueblo para júbilo. Me regocijaré en Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni ancianos que complace sus días, porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance a los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y la habitarán, también plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque los días de un árbol así serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos, no trabajarán en vano, no darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pastarán juntos. El león como el buey comerá paja. Para la serpiente el polvo será un alimento. Y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Ahora viene a ser el contraste. Y mira lo que dice. Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es mi estrado a mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrá edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor, pero a este miraré, el que es humilde y contrito de espíritu, el que tiembla ante mi palabra. Y después hace un contraste, mira lo que va a hacer aquí. El que mata a un buey es como el que mata a un hombre. Recuerda la condición de Israel, profanando y haciendo lo que quería. Rebelde Israel. El que sacrifica un cordero como el que desnuca un perro. El que presenta ofrenda de cereal, el que ofrece sangre de cerdo. El que quema incienso, el que bendice a un ídolo. Como ellos han oído sus propios caminos, han escogido sus propios caminos y su alma se deleita en sus abominaciones. El capítulo 44, versículo 19 dice, ninguno reflexiona, no tiene conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y la he comido y el resto haré una abominación.
Me postraré ante un pedazo de madera, ¿ve? Idolatría. Tiene que ver con el pecado moral de infidelidad a Dios del convenio. También yo escogeré sus castigos y traeré sobre ellos los que temen. Porque llamé, pero nadie respondió. Hablé, pero no escucharon. Más bien hicieron lo malo ante mis ojos y escogieron lo que no me complacía. Oigan la palabra del Señor, ustedes que tiemblan ante su palabra. Sus hermanos, los que lo aborrecen, que los excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que veamos la alegría de ustedes, pero ellos serán avergonzados. Voz de estruendo viene de la ciudad, una voz sale del templo, la voz del Señor que da el pago a sus enemigos. Antes que estuviera de parto, ella dio a luz. Antes que le vinieran los dolores, le dio a luz un hijo. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país en un solo día. Nace una nación todo a una vez. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Y ahí ustedes saben toda la profecía. Y habla acerca de lo que la final restauración, la consolación y todas las rodillas se va a doblar. Entonces, pregunta, hasta el momento, ¿cuál es el contexto de Isaías 66? ¿Que el templo es profanado o que es una abominación? ¿O que las acciones del pueblo son abominables que profanan el templo? Y que Dios no quiere que traiga una ofrenda, porque si trae la ofrenda es como si fuera sangre de cerdo. En vez de la sangre de los animales para adorar a Dios, para él la considera impura como cerdo. ¿Está conmigo? Ahora vamos a Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7. En el libro de Daniel, capítulo 9, perdón. Vamos a hablar cuándo esto fue escrito. En el primer año, el primero que Darío, en el año primero que de Darío, el hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Y es decir, que Daniel está en Babilonia. Que los persos acaban de destruir a los babilónicos, a Babilonia. Ahora comienza, recuerda, va a haber una profecía para el futuro. ¿Ok? Voy a leer los primeros 10 versos, ¿ok? Dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor, fue revelada el profeta Jeremías. Debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. ¿Ve? Aquí Daniel reconoce, wow, se cumplió el tiempo. Daniel estaba en la dispersión. Y aquí comienza a orar a Dios para que recuerde el convenio. Y la oración de Daniel, que todos ustedes conocen eso ya. No la voy a leer completa porque ustedes lo conocen. Después, después de esa oración, viene la profecía de las 70 semanas. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado. El pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre quien había visto la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde, como a las 3 de la tarde. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Wow, tú pudieras pensar cómo Daniel se sentiría de que en su oración, el momento que él empezó a orar, el Dios escuchó. Wow. Dice, al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido a explicártela porque eres muy estimado. Impresionante. Yo no sé si el Eterno escucha nuestras oraciones, pero el pensar de que hay un consuelo de saber que si uno ora de la manera de un corazón contrito y humillado, que Dios escucha. Eso nos da mucho ánimo a nosotros. Seguimos. Dice,
70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para señalar la visión y la profecía, para ungir el lugar santísimo. Ahora estamos hablando aquí de la profecía del Mashiach. ¿Qué fue lo que él vino? Una pregunta. ¿Qué fue lo que el Mesías vino a destruir? A través de la muerte de Yeshua y la resurrección. ¿Qué fue lo que vino a destruir? La muerte, ¿sí? Eterna. Trae justicia eterna. Dice, has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, ¿eh? El Ay, Dios mío, el ungido, ¿eh? Príncipe ungido. ¿Por qué la gente se enoja conmigo cuando yo digo que Yeshua es el príncipe ungido? ¿Lo vieron? Voy a buscarlo en inglés a ver si no que estoy yo nada más inventando algo aquí. Daniel 7. ¿Qué verso era ese? Vamos a ver. Versículo 25. And you must understand that from the time of the going out of the word to restore, to build Jerusalem till now, an anointed one, el líder, ¿eh? Aquí dice el ungido, el líder ungido, will be 7 weeks. Pero aquí el líder ungido es la palabra que representa, ¿ve? Príncipe, Nagid, oficial, jefe, príncipe, comandante. Ok. La palabra anointed es Mesías, el ungido. Y dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 72 semanas, el Mesías será muerto. Por cierto, la ciudad fue edificada por Herodes. Perdón, y también el templo. Dice, después de las 72 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe, del Nagid, que ha de venir, destruirá la ciudad. ¿Ok? Que esos son los romanos. Pero recuerda que esta profecía es para Antíoco, que después se cumple de nuevo con romanos. Recuerden eso. Y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá el fin al sacrificio, ¿ves? Está hablando del templo, y la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta una destrucción completa que está decretada, será derramada sobre el desolador. Entonces, vamos a regresar a Daniel, a Isaías, y vamos a leer un poquito acerca de esta información. Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Quiero que me estén siguiendo. Ahora vamos a entrar al libro de Daniel. En Isaías probamos que la palabra que se está utilizando para aborrecer, o como dice el texto, ah, abominaciones, que es la palabra, hebrea, hikuts, es la misma que en Daniel, te lo voy a enseñar allí ahora. La palabra abominaciones, voy a enseñártela aquí, para que vean la información, es la misma palabra, abominaciones aquí, si la abro en el hebreo, es la misma palabra, ¿ok? Ok, ahora el contexto de cómo se aplica esa palabra en hebreo es lo que tenemos que estudiar, lo que vamos a validar ahora mismo. Dice, la palabra hikuts o la misma palabra en griego, la palabra hebrea, y ahora cuál es que se usa la palabra griega cuando se cita en Marcos 13:14, que dice, pero cuando vean la abominación de la desolación, pues donde no debe estar,
El que lea, que entienda. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes. Mateo 24:15, ¿qué dice? Dice, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, le entienda. Pues ya eso ocurrió con Antíoco. ¿Por qué Yeshua está citando algo que ya ocurrió? Porque va a ocurrir de nuevo con los romanos. Y él está hablando acerca de esta profecía. ¿Ok? Entonces, mira que dice aquí, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la frase Bediligma aparece en Marcos 13:14, también su paralelo en Mateo 24. Mateo 24, versículo 15. Se toma de la Septuaginta de Daniel 12:11, que dice, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha quitado y la puesta de abominación, la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Quiere decir que el texto está hablando acerca de la función del templo en Daniel. El texto, la misma palabra abominación, está hablando de lo que es de la actitud del pueblo moral. ¿Ok? Vamos a ir aquí a Daniel capítulo 12:11. Cuando habla acerca de abominación desoladora, ¿cuál es la palabra que está utilizando en hebreo? La misma, pero en el contexto de una profanación del templo en este caso. No sé si me estoy entendiendo bien. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Es mucha información, yo lo sé. Pero si tenemos nosotros que combatir este antisemitismo, tenemos que estar preparados. Entonces, si no cubrimos la información correctamente, siempre va a haber el espacio de la gente refutar cosas que no saben. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la misma palabra podía utilizarse en una connotación diferente basado en el contexto de los capítulos y cómo y a quién le está hablando? ¿Ok? Dice, se toma de la Septuaginta de Daniel 12:11 y aparece con ligeras variaciones en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y en Macabeos. ¿Ve? Está citando en Macabeos, el 15 del mes de Kislev del año 145. Levantó el rey sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. La profecía de Daniel va a ser cíclica. Ocurrió después, más tarde, con el tiempo asmoniano, o antes de los asmonianos, los macabeos, perdón, cuando el griego vino a invadir Israel, y después más tarde con los romanos, cuando después de la resurrección del Mesías, 40 años más tarde. La profecía se sigue cumpliendo de los espacios sagrados si el pueblo comete abominaciones. Eso es lo que deben estar buscando ustedes. Si el pueblo sigue cometiendo abominaciones, entonces el Eterno dice, no puedo poner mi presencia sobre ustedes. Ahora, si el altar es dedicado y las ofrendas están continuas, entonces usted tiene que saber cuál es la obligación de los sacerdotes mantenerlo puro y cuál sería la razón por la destrucción. ¿Ok? No es difícil entenderlo si seguimos lo que es la línea de los eventos. Seguimos. Dice, en Daniel, la expresión hebrea que traduce Sihutz parece significar la abominación que causa desolación. La abominación que causa desolación. Que causó desolación porque pusieron un cerdo en el altar, que es la sangre de cerdo, y pusieron un ídolo en el lugar santísimo. ¿Qué hicieron los romanos? Profanaron el altar, pusieron ídolos en el templo y después lo destruyeron. Y después de la destrucción del templo, perdón, ellos pusieron un templo de Júpiter donde estaba el templo. En un momento dado, ellos querían que se sacrificara al emperador. Y allá se le sugirieron que no, vamos a aceptar una ofrenda del emperador dedicada a Dios, pero nosotros no vamos a adorar al emperador. En otra ocasión, uno de los emperadores quería que se le diera la honra y el honor y que se adorara una imagen en el templo, un águila. Y eso causa casi una guerra civil. Quiere decir que los elementos de la desolación, de la abominación desoladora, ¿ok? Aquí me gusta esta traducción. Dice,
Sí, parece significar la abominación que causa desolación. Yo no sé si ustedes estaban al tanto de ese tipo de vocabulario, que es en realidad lo que quiere decir. Por cierto, Daniel mismo lo dice aquí. Si vamos a ver, y puesta la abominación de la desolación. Quiere decir que habrá un evento que va a eliminar la pureza o lo que se llama la función del templo porque causa desolación. Recuérdate que el templo en Israel es destruido por los pecados del pueblo. Recuerda eso. Eso fue establecido en el libro de Números, perdón, libro Levítico, capítulo 16, el de Yom Kippur, el día de expiación, cuando el pueblo trae a los sacerdotes, trae las ofrendas, las 15 ofrendas, y está haciendo expiación por toda la nación. Y dice el capítulo 16 de Levítico, versículo 14 al 16, que él hace expiación, la sangre es para hacer expiación por las impurezas y los pecados del pueblo, para limpiar el tabernáculo. Si ellos continúan en su pecado de rebeldía, entonces se remueve el templo. Lo que causa que el templo sea profanado es el pecado de Israel. Mantengan eso en mente, porque en la profecía quiere decir que el pueblo de Israel va a tener un rol importante para que el falso Mesías venga a profanarlo. Porque si el pueblo obedece de acuerdo al mandamiento, entonces Dios preserva su santidad y su presencia dentro del pueblo. Recuerden eso. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, es decir, crea un horror en la mente de los espectadores o una condición objetiva de devastación espiritual. En el Antiguo Testamento, una abominación denota principalmente algo que es abominable para Dios, especialmente objetos ofensivos a la luz de la ley ceremonial, por lo que frecuentemente describe objetos idólatras. ¿Ve? Y aquí te va a hacer una salvedad. Mira lo que dice aquí. Por lo frecuentemente describe objetos idólatras. Sí, tengo que aprender a pronunciar esa palabra. Shikutz, sí, es sinónimo de toevá. En Ezequiel capítulo 5:11 dice, y así nos respondieron, somos los siervos de Dios del cielo y de la tierra, y estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. ¿Ok? Dice, ambos términos se refieren a ídolos detestables y abominables. Para una narración vívida que ilustra el horror causado por adoración de abominación. Por eso vemos el libro de Esdras, capítulo 8. Dice el escritor Nestle, o el comentario Nestle, en un artículo, demostró que la frase abominación de la desolación se originó. Oigan esto, esto es importante. Esto es lo que diferencia lo que es el contexto en Isaías de la misma palabra al contexto en Daniel. Estamos hablando de Daniel ahora. Dice, demostró que la frase abominación de la desolación se originó como un término judío típico de desprecio por una deidad pagana. El título Señor del Cielo, Baal Shemaim, frecuentemente pronunciado Baal Shemen, se le dio a Sus como jefe de los dioses. Cuando se les pidió a los judíos que reconocieran a Zeus bajo tales términos, lo describieron como Baal Shemen, algo así, sino como, no como Baal Shemen, ¿ok? Sino como Shikutz, Shomen. Es decir, no Señor del cielo, sino una abominación que desola. La situación se narra en primera de Macabeos 1:54, en que cuenta como Antíoco Epífanes, del año 175 a 1:64, quiere decir que la historia de Daniel está mirando al futuro como una profecía de la profanación del templo. Y Yeshua está citando a Daniel
con lo que ocurrió con los macabeos más tarde acerca de algo que va a ocurrir con los romanos, porque el pecado de Israel en el primer siglo era de contexto moral por el liderazgo y estaba causando que Dios se estaba removiendo. Por ende, el templo fue destruido, no porque la función y porque el templo no es de Dios, es porque el pueblo había cometido toevá, pecado moral, pecado indecente, rebelión. Entonces Dios dijo, yo permito que mi templo se destruya porque entonces yo no puedo permitir que mi pueblo viva en tal rebelión y las naciones vean y piensen que a Dios de Israel se adora como a las naciones. No es difícil entenderlo si conocemos el contexto. ¿Ok? Vamos a seguir. Espero que estén disfrutando, espero que estén captando lo que estoy diciendo porque me estoy tomando el tiempo explicando y sobreexplicando porque familia, créanme, esta posición está causando un gran caos dentro de las ramas de lo que es mesianismo, raíces hebreas del mundo en inglés. Y esto viene, ya está comenzando. Yo te puedo mencionar ahora mismo 3 personas que están enseñando esto en el mundo latino. Son personas que no llevan ni 10 años en las raíces. Y esto se está convirtiendo en un cáncer. Usted tiene que saber cómo defender la santidad de Dios. Es nuestro deber defender la integridad, el honor y el carácter y la santidad de nuestro Dios. ¿Ok? Vamos a seguir. Dice, cuando se les pidió a los judíos que reconocieran a Zeus bajo tales términos, lo describieron como un Baal Shemen, no como un Baal Shemen, no como un señor del cielo, ¿ok? Sino como algo de como señor, es decir, no señor del cielo, ¿ok? Una abominación que desola. La situación se narra en Primera de Macabeos 1:54, que cuenta que Antíoco Epifanes hizo erigir un altar pagano sobre el gran altar del templo de Jerusalén. Y este altar pagano se describe como la abominación de la desolación. Hay evidencia que sugiere que con el altar se colocó una imagen de Zeus, de quien Antíoco se veía a sí mismo como representante, lo que naturalmente intensificó el horror de los sacrificios ordenados. Por este medio, el templo de Dios se convirtió en un templo pagano. La orden de rendir tal culto en Jerusalén y más allá condujo a la revuelta macabea y a la escrita de las profecías de Daniel. Quiere decir que en el tiempo de Daniel, él está mirando en la profecía a lo que va a ocurrir con los macabeos. En el tiempo de Yeshua, viendo el mismo problema con el pueblo y la rebelión del pueblo y la desobediencia al convenio del pueblo, el toevá o la abominación que son despreciables de Dios, entonces ahora Yeshua está citando a Daniel porque es el mismo problema. El templo restaurado, reedificado, y ahora ustedes continúan haciendo lo mismo que hizo en el tiempo de ¿qué? De Salomón, el tiempo después de los reyes, el tiempo de Esdras, el tiempo de Nehemías, el tiempo de los macabeos, el tiempo de los amonianos y el tiempo ahora de los romanos y los griegos. El mismo problema del pueblo de Israel en rebelión contra Dios. Y Dios preserva su santidad. ¿Ok? Quiere decir que si Yeshua utilizó una profecía de un evento que había pasado, tenemos que poner atención porque Yeshua nos está dejando saber lo que va a ocurrir en el futuro. Y ya yo sé por ende que lo que va a ocurrir para que la gran tribulación comience es la profanación del altar. Entonces, ¿cómo puede ser el altar una abominación cuando el principio de la gran tribulación comienza con la desolación, la idolatría y el forzar que se adore a otro que no sea el Dios de Israel? Increíble. Que a veces no leemos en contexto. Entonces, en el Nuevo Testamento, vamos a leer acá. Todavía me falta y me tengo que ir exactamente al mediodía porque tengo una cita y tengo que irme. Tengo que avanzar. Marcos 13:14. Dice, la abominación desoladora se menciona como bien conocida, sin explicación. Muchos exégetas, observando que abominación es un neutro
en género, pero el participio da de pie en donde no debe es masculino, han concluido que la abominación es el antimesías, que entra en el lugar reservado para Dios. Si el término anticristo se extiende para significar un poder que se opone a Dios, podría emplearse en este contexto. Pero la doctrina desarrollada posterior, tal como aparece en Apocalipsis 3 y 17, no debe leerse en Marcos 13, 14. Para Yeshua, el término abominación probablemente connotaría idolatría de algún tipo. Debe observarse que Lucas parafrasea sus palabras con la expresión Jerusalén rodeada de ejércitos en Lucas 20. Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que la desolación está cerca. Eso ya ocurrió en el tiempo romano, pero va a ocurrir de nuevo cuando se rededique el altar. Es posible que esté más cerca de la intención de Yeshua de que comúnmente se reconoce, porque los ejércitos romanos eran notorios por las imágenes idólatras fijadas en sus insignias, que se colocaban en el suelo por la noche y se les rendían culto. Por acuerdo con los judíos, estas insignias nunca se introdujeron en la fortaleza romana en Jerusalén. Si llegara el momento en que las insignias se colocaran en el lugar santo, eso solo podría ser como resultado de la fuerza bruta e implicaría una guerra a muerte. La abominación provocaría la profanación de la ciudad, del santuario, y conduciría a una guerra destructiva, cumpliéndose así la profecía de Yeshua en Marcos capítulo 13:2. Tal interpretación está en armonía con el significado de la frase en Daniel y concuerda con otras enseñanzas de Yeshua en la que se anticipa el desastre por su nación para Jerusalén. Mateo 23:35 y también Lucas 13:1. El uso de la expresión o abominación de la desolación para la profanación y la destrucción final del templo y de la ciudad indica que Yeshua vio tal evento a luz del día del Señor como los profetas del Antiguo Testamento antes que él y sobre todo Daniel en su referencia de a la abominación. Quiere decir que hay una conexión profética que se va a seguir cumpliendo. Depende del pueblo. Si el pueblo obedece, él mantiene su presencia. Si el pueblo se rebela, el enemigo viene y entonces usurpa la autoridad y el templo. Entonces comienza la abominación desoladora. Dos contextos, recuerda. Está el contexto de moral, que se usa la misma palabra para lo que es una abominación moral, y está lo que es ritual del culto, donde hay un ídolo y se adora y se sacrifica cosas en el altar que no son válidos. ¿Ok? Hay diferentes interpretaciones allí. Voy a buscar un poquito más de información que tengo para ustedes acá. Dame un segundo. Entonces, por lo menos, gracias a Dios, con nosotros no se pueden quejar que no hay información. A lo mejor mucha, pero, pero se busca lo mejor. Vamos a seguir acá y con esto termino. Ok, dice, el libro de Isaías y el libro de Daniel utiliza palabras hebreas relacionadas para abominación, pero hay algunas diferencias en el vocabulario. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Dice, en Isaías la palabra hebrea común para abominación es toeva. En Isaías se menciona 3 veces. ¿Ok? Y en Isaías 66 usa la otra palabra que puede tener la misma connotación, porque leímos el capítulo 63 al 66 y pudimos ver que era el problema del pueblo que no está obedeciendo. ¿Ok? Que la raíz tiene una raíz, significado es abominación, cosa detestable, a menudo utilizado en contextos morales o idólatras. ¿Ve? Quiere decir que la palabra toeba puede incluir también morales e idolatría. Ok. Dice, ejemplo, Isaías 66:3, el que ofrece ofrenda de cereal, así como ofrenda de sangre de cerdo, el cual quema incienso como si bendijera a un ídolo. La frase implica, estos actos son abominaciones toevot ante Dios, quiere decir morales. Ese es el contexto que te llevo hablando. La misma palabra en hebreo entre Daniel y Isaías, pero la connotación está hablando de el pecado de Israel versus en Daniel, ¿ok?
En Daniel usa la palabra, pero se está hablando en el contexto de una profanación del templo. Un poquito diferente. Dice, palabra hebrea en Daniel. En Daniel, especialmente los pasajes apocalípticos y escatológicos, se utilizan una palabra diferente para un concepto profético específico, que ya hemos hablado de esta palabra. Significa abominación, cosa detestable, a menudo relacionada con la idolatría o la contaminación ritual. ¿Ok? No está hablando de lo moral aquí. ¿Ok? Está hablando de lo ritual. En Daniel 9:27, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el que desolará. En Daniel 11:31 y 12:11, y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la desolación, ¿ve? Habrá. Tiene que haber algo específico que contaminó el altar y el templo para hacer una desolación. Este término está vinculado con altares extranjeros o imágenes idólatras erigidas en el templo, probablemente haciendo referencia a la profanación del altar por parte de Antíoco el cuarto Epifanes en el año 167. ¿Ok? El término toevá y rikut, significado de la raíz, ya creo que ya hemos hablado acerca de eso. Conclusión, Isaías utiliza toevá para referirse a prácticas detestables generales, centrándose a menudo en la hipocresía ritual. ¿Están viendo lo que los mismos comentarios dicen? Aunque es la palabra shikut, pero se traduce con el connotación de la otra palabra, toevá, que es también una abominación, porque tiene que ver con hipocresía del ritual, no lo que es la función del templo. Mientras que Daniel utiliza la shikut, un término más raro, específicamente vinculado a la profanación de ídolos y al juicio profético. Así que ya estamos viendo que aquí hay un contexto que cuando la gente utiliza el libro de Isaías en referencia al templo y no aceptar el templo y no aceptar las ofrendas y el altar y lo llaman una abominación, no saben lo que están hablando, porque el mismo texto te está dando el contexto. Si estudiamos el templo y estudiamos el texto y la historia, vamos a tener una mayor claridad de lo que el texto nos está diciendo a nosotros en el día de hoy. Entonces, si hay tanto espíritu dentro de raíces hebreas, ¿por qué no sabemos estudiar esto? El espíritu del Todopoderoso no puede ir en contra de lo que el templo dice. A mí yo pienso que es un problema decir yo tengo el Espíritu Santo y llamar el altar de Dios una abominación. Eso es inconcebible, porque recuerda que el templo y el humano se asimilan. El templo es el vehículo que Dios usa para enseñarnos a nosotros cómo vivir de acuerdo a la kedusha, a la santidad de Dios. La Torah nos enseña cómo ser un templo a Dios como nación de Dios. Si no aprendemos de este, ¿qué es lo que profana este templo que somos nosotros? La inmoralidad, idolatría. ¿Qué es lo que profana la casa de Dios? La inmoralidad, la idolatría. Por eso es que la misma palabra se puede usar en los dos ámbitos, en referencia a un humano y su conducta y en referencia a lo que profana el altar, que es la idolatría y sacrificando a cosas que no son de Dios. Profanando el templo de Dios como algo pagano. Y si se come cerdo aquí, estamos profanando el templo de Dios como algo pagano. Entonces, mira qué interesante. Si se pone un cerdo en el altar aquí de Dios, se profana. Ese altar es eliminado. Tiene que ser destruido. Porque el Espíritu Santo de Dios no va a morar en un estado de profanación, de abominación, que es un aborrecimiento para Él. Y nosotros no nos llamamos el templo de Dios. Y si se come lo inmundo, si se come lo que Dios dice es abominación, no estamos haciendo lo mismo. Por eso esa palabra en hebreo puede ir la connotación al humano, al pueblo y también al templo. Yo espero que haya sido edificante esto. Mi primer estudio en unos cuantos meses. Y yo espero que de verdad nos rete a estudiar, a investigar, validen todo lo que yo dije, búsquenlo,
Voy a poner la información, si Juan puede poner información en el chat de metodología y así usted puede validar la información. Apréndasela, compártala en las redes. Tengo el curso del templo en septiembre 6 y 7. Son 5 clases en 2 días, 1 hora y media cada una de las clases acerca del templo y su función. Vamos a hablar acerca de unos temas importantes. Espero que usted apoye el evento. Son $40 por los 2 días. Yo espero que usted pueda entrar y ser partícipe de eso. Si usted es parte del camino, especialmente si estudia conmigo directamente, o se considera parte del camino, espero recibir su apoyo en este curso porque es para su beneficio de poder seguir equipándose con esta información tan importante que nos ayuda a ser distintos al resto en algunos ámbitos. Estamos aprendiendo, estamos educándonos, pero esta es una oportunidad de aprender nosotros como el día de hoy para poder ayudar a los hermanos. Pregunta, ¿cuántos de ustedes no se imaginaban que había tanta explicación contextual, histórica, bíblica, en una palabra, como se usa en un texto en Isaías y como lo usa en el libro de Daniel? Tiempos diferentes, profetas diferentes, pero eso es importante. Si eso es así, tenemos que poner mucha atención a lo que decimos, cómo lo decimos y a quién lo decimos. Por favor, cuando tenga que ver algo con el templo, tengan mucho cuidado a usar palabras como abominación o eso no es válido porque Dios consagró para él el altar, la tienda, el sacerdocio, los levitas, las ofrendas, diezmo, primogénito, las fiestas, la luna nueva, todo lo que el mundo argumenta hoy día cae bajo la jurisdicción de lo que es Kedushá, santidad. Y todos, porque me incluyo, porque todos caemos en culpabilidad nacional. Estamos transgrediendo en contra del Eterno. Y yo me arrepiento. Y yo quiero enseñar lo mejor que yo pueda para que podamos regresar a la obediencia, para que haya un remanente que quiere buscar de lo que Dios dice, sin tener que nosotros sobrellevar más por allá de lo que Dios dice, sino obedecer lo que nuestro Creador nos dice y lo que Yeshua cumplió. Así que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Por favor, comparta Sabiduría en la Torah con sus amigos en las redes. Ayúdeme a promover esto porque es importante la educación bíblica, porque la educación elimina la manipulación y la evidencia establece la verdad. Shalom a todos, que el Eterno me lo bendiga, me los cuide, me los guarde y a ver cuándo nos reunimos de nuevo. Posible el miércoles que viene o el miércoles en la noche en Roca Eterna, todavía no sabemos. Shalom a todos. Bye bye.